Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la clase acerca de la valoración y el apoyo psicológico en el paciente quemado. Las quemaduras de las personas de todas las edades sin duda es un tema que merece la atención a todos niveles de la sociedad. Esto debido a que los accidentes por quemadura suceden cada día, ¿no? Los accidentes son muy comunes, son cotidianos, suceden en el hogar, suceden en el centro de trabajo, en la calle, en un puesto de comida, en el automóvil, ¿no? Y pues es importante considerarlos ya que en escasos segundos de un accidente se va a quebrar la continuidad de la vida de una persona, de su familia, del entorno y de su trabajo. Esta clase se va a enfocar en la atención y en la valoración y apoyo psicológico en la etapa de hospitalización del paciente quemado y la necesidad de una intervención especializada del equipo multidisciplinario de salud para otorgar un manejo integral, ¿no? El apoyo psicológico del paciente quemado, lo cual no es solamente los primeros auxilios psicológicos o hacer una intervención en crisis, es también ayudar al paciente a regular emociones, el dolor, identificar los aspectos cognitivos, afectivos, somáticos, interpersonales, conductuales que necesitan atención, revisar sus redes de apoyo y la condición de sus relaciones interpersonales. Simultáneamente también es necesario, en la medida de lo que es posible, un acompañamiento de apoyo psicológico a familiares que acuden a cuidar al paciente y estar pendientes de ellos durante la hospitalización o darles la orientación necesaria con el fin de evitar también lo que se conoce como colapso del cuidador. Abundando en el aspecto psicológico o psicoterapéutico, debemos de poner atención en los síntomas como dolor físico, en la tristeza, en la culpabilidad, en el enojo, en la ansiedad, en la depresión, la labilidad emocional que pueda presentar durante la hospitalización, la culpabilidad y algo que se conoce como autoconcepto. Afloran también ya problemas preexistentes antes de la quemadura, como son las toxicomanías, ¿no? El paciente que presenta síndrome de abstinencia, por ejemplo, problemas de conducta, dificultad para la relación de pareja o de la familia, problemas de personalidad o baja autoestima. Entonces es labor del psicólogo y del médico que está en esta área, en este caso también los médicos en rehabilitación, ayudar al paciente en el proceso doloroso que pues incluye, ¿no? Reconocer, reaccionar, regular y expresar sentimientos o emociones ante la pérdida de salud a causa de una quemadura desarrollando o reacomodando, reinventando juntos nuevas búsquedas y proyectos para continuar en la vida una vez que se dé de egreso la hospitalización. Y bueno, uno de los recursos más probados en esta área de quemados es la terapia cognitivo-conductual, que se considera muy útil en el tratamiento de estrés postraumático en fase aguda y en fase crónica. Es muy útil también en pacientes que desarrollan trastornos de depresión o ansiedad. La comunicación eficaz entre los diferentes servicios o especialidades es esencial y resulta en aprovechar al máximo los tiempos de atención del paciente y mejorar la coordinación del tratamiento, lo cual es invaluable y resulta a favor de los pacientes, a sus familiares y pues a la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer entonces esta valoración y apoyo psicológico? Bueno, nuestros compañeros de psicología y psiquiatría se ayudan de un manual que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la quinta edición, mejor conocido por sus siglas como DSM-5. Y pues es una referencia para determinar un diagnóstico de forma clara y segura, ¿no? En el caso del psicólogo que atiende a los pacientes quemados y a sus familiares, es necesario y conveniente que tenga capacitación y experiencia para atender principalmente los primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, técnicas para regular emociones, y disminuir el estrés, la ansiedad, los sentimientos de culpa y el trastorno de estrés postraumático agudo o crónico. En particular que tengan la habilidad, pues, sensibilidad y empatía para detectar estados de ánimo en los pacientes y hacer las preguntas, pues, que son convenientes para confirmar estos estados de ánimo, para establecer
alianzas terapéuticas se necesita entonces identificar los recursos individuales y sociales que faciliten la recuperación del trauma, entre otras características, ¿no? Respecto al tema de evaluación y diagnóstico psicológico del paciente, es de suma importancia la capacitación y la experiencia para determinar la condición psicológica del paciente. Esto se realiza considerando el panorama completo de la condición del paciente, es decir, cómo preguntar, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué sucedió su accidente o su evento, ¿no? Y pues así teniendo estas preguntas, pues el psicólogo se puede orientar a qué es lo que le está afectando en ese momento al paciente, ¿no? Los pacientes quemados van a presentar entonces una elevada incidencia de problemas psicológicos derivados al accidente. Experimentan una transformación importante en su apariencia física de forma brusca y traumática, sobre todo si las quemaduras afectan zonas donde no se puede ocultar, como es la cara o los brazos, o si han sufrido alguna amputación. Durante su hospitalización, los pacientes experimentan cambios súbitos y complejos en sus patrones de vida y se encuentran en una posición de vulnerabilidad física y emocional en comparación a otro tipo de pacientes que también tenemos en el instituto, como los pacientes geriátricos o pacientes con alguna fractura, ¿no? La intervención psicológica al paciente en crisis ofrece la oportunidad entonces de expresar sus emociones desde el primer día, a darse cuenta de su situación y percibir que no son tan autosuficientes como lo eran antes del accidente o del evento. Los pacientes se pueden sentir amenazados, deprimidos, culpables, ansiosos o temerosos. La incertidumbre de lo que va a ocurrir en su futuro, su imagen corporal, las cirugías reconstructivas por las que van a pasar, los cambios en su rol laboral o familiar, además del ambiente pues, propio que se vive en un hospital y a la habitación en la que se encuentran, y el percibir pues, su condición, por ejemplo, pues, los monitores, la venoclisis, los catéteres, las sondas, los medicamentos, diversas personas atendiéndoles, las curaciones, las movilizaciones, pues es también importante considerar que estos pacientes van a estar en una situación de aislamiento y con visitas restringidas o limitadas, y no se mencione más ahorita que estamos en este periodo de pandemia, ¿no? Donde las visitas están totalmente prohibidas. A veces solamente en otras situaciones donde no hay COVID, solo los cuidadores registrados o que tengan cercanía con el paciente, pues pueden visitarlos en ese momento, ¿no? Por norma, entonces, la atención integral se tiene que hacer como una intervención del psicólogo con el paciente y sus familiares desde el primer día. Si las circunstancias y los tiempos lo permiten, se realiza una entrevista y una evaluación inicial o se realiza una intervención en crisis, ya sea primeros auxilios psicológicos o una intervención de crisis en una segunda instancia. La afectación psicológica más común se caracteriza por presentar síntomas de ansiedad propios del trastorno de estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático, sin que necesariamente se cumplan los criterios establecidos para diagnosticar ese trastorno como tal. Entre los síntomas es importante considerar la frecuencia, la intensidad y la temporalidad con los que se presentan los pacientes. Entonces encontramos episodios donde puede haber ansiedad o depresión o insomnio o pensamientos intrusivos, sobresaltos, la intensidad del dolor de sus heridas que dependiendo de la tolerancia al misma pueden provocar que el paciente esté en un ciclo constante de crisis de ansiedad, por ejemplo. Aunque cada persona siente de manera diferente el sufrimiento psicológico, las personas que han sufrido lesiones por quemadura a menudo refieren sentirse tristes, ansiosas, irritables o molestas porque empiezan a depender mucho de la ayuda de otras personas. Por ver o sentir que su cuerpo está lastimado o herido o tiene dolor. Al sentir y observar esta condición con el suero, los catéteres, todo lo que habíamos mencionado, se sienten indefensos, se sienten solos, se sienten sin esperanzas, alejados de su familia, de sus amigos, de la sociedad en general, ¿no? Muchas veces se sienten como si estuvieran reviviendo o sufriendo nuevamente la lesión y evitan pensar o hablar de esto o de cómo ocurrió.
se sienten afectados por una reacción física, por ejemplo, palpitaciones o dificultad para respirar, o empiezan a tener sudoración cuando algo les recuerda la lesión. Tienen dificultad para dormir debido a que los pensamientos de lo mal que podría pasar una vez que se dé de alta, o las cosas que se pudieron haber evitado para no sufrir la quemadura, ¿no? Evitan situaciones que les recuerden el accidente, tienen dificultad para disfrutar cosas que antes les gustaban, incluso la comida ni siquiera les da un sabor, ¿no? Durante la hospitalización, el paciente puede darse cuenta que tiene mucho tiempo para concentrarse en su lesión debido a que pues nosotros como médicos o personal de salud, pues tenemos nuestro horario y nos vamos, pero pues ellos quedan todo el día en la habitación, ¿no? Viendo su cuerpo y pues repensando todo lo que ha pasado. Muchas veces pueden tener un sufrimiento psicológico varios días o semanas después de la lesión. En la mayoría de los casos, los periodos de sufrimiento se hacen menos frecuentes y causan menos alteraciones después de un tiempo que puede oscilar entre un par de semanas o un par de meses. Sin embargo, los problemas que se prolongan más de 1 o 2 meses, o las ideas de morir o hacerse daño, indican que es necesario buscar y seguir un tratamiento posterior a la salida hospitalaria, incluso apoyarse ya de base con alguna psicoterapia o psiquiatría, ¿no? El paciente emocionalmente maduro será capaz entonces de forma consciente de aceptar su enfermedad y en este caso pues aceptar también su muerte. Por todo esto que hemos comentado, es necesario considerar los síntomas que van a corresponder a un trastorno de estrés agudo o un trastorno de estrés postraumático, como nos indica el DSM-5. Así el psicólogo y el médico en general puede encontrar formas prácticas de identificar lo que está sucediendo en el paciente y determinar los recursos, las herramientas y el tipo de intervención clínica que se puede aplicar. Las categorías que establece el DSM-5 para determinar un diagnóstico de estrés agudo o estrés postraumático son similares y no radican en el número de síntomas presentados ni en la duración de estos. Es muy valioso también incluir y medir la intensidad de los síntomas. Por ejemplo, tengo miedo, entonces es recomendable preguntar qué tan intenso es el miedo que siente, que también podríamos utilizarlo cuando preguntamos el dolor en el paciente. Le preguntamos qué tan intenso es ese miedo en una calificación donde 0 es nada y 10 es la máxima intensidad de terror o de miedo, ¿no? Lo mismo podemos hacer con síntomas como ansiedad, depresión o culpabilidad. Entonces, como habíamos estado hablando, la terapia conductual, con sus siglas como se conoce como TCC, puede ayudar a cambiar la forma de pensar en el aspecto cognitivo y la forma de actuar en la parte conductual, ¿no? De tal manera que estos cambios pueden ayudarse a sentirse mejor. Se centra en problemas y dificultades del aquí y el ahora, y en lugar de enfocarse en causas de angustia o síntomas del pasado, busca maneras de mejorar el estado anímico del presente. Es una forma de entender entonces cómo piensa acerca de uno mismo, de otras personas, cómo piensa del mundo que le rodea y también cómo afecta sus sentimientos y sus pensamientos a lo que hace. La terapia que estamos hablando puede ayudar a comprender problemas complejos, separándolas para un análisis y comprensión de partes más pequeñas, y hacerlo así ayudar a entender partes conectadas entre sí, como lo afecta a él como persona, ¿no? Las partes de un problema se deben de desglosar en situación, en problema, en hecho o en alguna situación difícil. De ello se puede derivar entonces pensamientos como distorsiones cognitivas, emociones, sensaciones físicas y conductas que pueden afectar entre sí. Para decirlo en otras palabras más simples, son los pensamientos sobre un problema que pueden afectar cómo se siente una persona física o emocionalmente y además alterar el comportamiento de un individuo. Aplicando lo anterior con los pacientes que han sufrido quemaduras y hospitalizados,
podemos verlo en un ejemplo real, ¿no? La situación es la siguiente: es una mujer joven de unión libre que es madre de una niña que sufrió quemaduras de segundo grado mixto en la región de senos y tórax. La causa fue por una escaldadura de agua caliente al tropezar cuando trasladaba el bote de agua caliente, y las quemaduras de segundo grado profundo requirieron injertos de piel, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de pensamientos negativos? Bueno, mi pareja tiene la culpa porque no ha arreglado el calentador de agua del baño y es un irresponsable porque por su culpa estoy así, aquí, ahora, y por su culpa estoy sufriendo, ¿no? ¿Cuáles serían algún ejemplo de pensamientos positivos? Voy a salir adelante para seguir cuidando a mi hija porque ella me necesita y yo a ella. Sentimientos negativos, pues enojo hacia la pareja, no lo tolera, no lo quiere ver en la hospitalización. Positivas, pues quiere ver a su hija, es su incentivo para sanar, ¿no? Las reacciones físicas o fisiológicas negativas, el dolor va a incrementar el dolor en las heridas, sudoración, llanto, ansiedad, depresión, ¿no? Las reacciones positivas, pues no va a haber ninguna. Un comportamiento negativo va a ser gritarle al marido, correrlo del hospital, y un comportamiento positivo va a ser un apego al tratamiento y corroborar con las curaciones, la terapia física, la terapia ocupacional, aceptar a conversar con el personal de salud, incluyendo al psicólogo. El ejemplo anterior pues muestra que si no se realiza una intervención adecuada, el paciente puede seguir sintiéndose mal o crear situaciones que haga sentirse peor, crear escenarios poco realistas y desagradables sobre sí misma. Por ejemplo, en el caso real, ver su cuerpo lastimado, ver las heridas, las cicatrices, pensar que va a quedar marcada, que nadie la va a querer, que su marido la va a despreciar o la va a dejar porque sus senos o su tórax ya no están pues bonitos, ¿no? Entonces esto se va a generar pensamientos y sentimientos y comportamientos disfuncionalmente negativos. La terapia conductual entonces ayuda a tener una mejor claridad de estos pensamientos, suficientes como para generar un cambio, incluyendo los sentimientos los sentimientos y las conductas. La terapia conductivo-conductual tiene el objetivo que la persona llegue a un punto en el que pueda comprender y elaborar sus propias estrategias de afrontamiento a sus problemas o situaciones fuera del hospital. La mejor terapia es la que el paciente continúa practicando y desarrollando estas técnicas y una vez que ya terminó las sesiones de terapia con su psicólogo o psiquiatra, ¿no? Esto hace que sea menos probable que los síntomas o los problemas vuelvan a tener efectos negativos como los fueron anteriormente. La terapia conductivo-conductual es posicionada como uno de los tratamientos más eficaces para los trastornos donde la ansiedad y la depresión son el principal problema. El manejo del dolor, técnicas de relajación y la importancia de las redes sociales. Enseñar estas técnicas sencillas de relajación como es la respiración del diafragma, la relajación muscular progresiva o técnicas de regulación emocional ayuda a disminuir la intensidad de la ansiedad o del dolor. Además, podrá practicarlas cuando pues, el paciente considere necesario y no exclusivamente en la hospitalización. Otras técnicas que se recomiendan es la musicoterapia, la realidad virtual y la distracción, ya sea realizando algún hobby o alguna actividad lúdica. Otro factor importante al momento de realizar la intervención psicológica es explorar y conocer el apoyo por medio de las redes sociales, del apoyo que cuenta el paciente, ¿no? Esto incluye familiares, amigos cercanos, alguna asociación de apoyo comunitario. El objetivo es ayudarles a procesar la culpa, la incredulidad, la pérdida y facilitar también la comunicación adecuada que favorezca un proceso de rehabilitación integral para el paciente. Esto dará también la oportunidad de brindar el apoyo emocional necesario a familiares y amigos cercanos. ¿Qué dificultades vamos a encontrar en la intervención psicológica de los pacientes en el ambiente hospitalizado? Bueno, el área física hay que ingresar con uniforme quirúrgico y se debe realizar un lavado frecuente de manos, ¿no?
A los cubículos se debe ingresar vistiendo una bata quirúrgica, tener gorro, cubrebocas bien puesto y además usar guantes al ingresar y retirarlos al salir. Son áreas limpias que tratan de evitar lo más posible el ingreso de elementos infecciosos que puedan afectar al paciente o se añadan, ¿no? O incrementar alguna infección que ya tenga este. Es importante entonces considerar que las superficies quemadas del cuerpo son áreas expuestas al medio ambiente y son susceptibles a microorganismos infecciosos. El ingreso de accesorios o documentos o papeles también está restringido para cuidar el ambiente limpio para el paciente. Por esta razón, es muy poco posible ingresar laptops, tabletas, celulares, libros o cuestionarios o algún otro accesorio. Y pues obviamente esto va a limitar o elimina la intención de aplicar algún instrumento de evaluación escrito o por computadora. Los tiempos de sesión del paciente, pues el psicólogo tendrá que buscar la oportunidad de ingresar a la unidad del paciente en coordinación a las actividades que debe realizar el personal médico y el personal de enfermería. Cuando el psicólogo ingresa, es necesario que esté consciente del tiempo disponible y optimizar el uso de este. Estamos hablando de un margen de tiempo de aproximadamente 15 a 20 minutos para una sesión de psicología. Por lo tanto, se deben de implementar estrategias o técnicas breves muy útiles. Bueno, como conclusión, la labor del psicólogo y en general labor psicológico en estas circunstancias se enfoca principalmente en la entrevista inicial, en las visitas, en las intervenciones frecuentes durante el periodo de hospitalización, con el objetivo de monitorear el estado emocional del paciente y aplicar técnicas necesarias para regular emociones, ayudar a disminuir periodos de ansiedad o depresión, de redistribución de la culpa, autoconcepto, apreciación de la apariencia física y también incentivar la adherencia del tratamiento, la resiliencia del paciente, su proyecto de vida a corto, mediano plazo, sus condiciones posteriores a la rehabilitación, modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar sus actividades de la vida diaria. Muchas gracias.